Muy bien, buen día. ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Tengo caramelo, agua, de todo un poco. Hace varios años que impactó de manera especial en mi vida, realmente de una manera muy especial, la diferencia, que más de una vez seguramente me escucharon decirlo, pero fue algo que impactó mi vida y que de alguna manera lo adopté como un estilo de vida, la diferencia entre voluntad de Dios y propósito de Dios. Es un concepto que realmente permanentemente tengo presente en mi mente, en mi corazón. Y la voluntad de Dios tiene que ver básicamente con conocer lo que Dios ha dejado revelado para cada uno de nosotros en su palabra, tratar de leerlo, de incorporarlo, empezar a vivirlo, independientemente del tiempo que nos lleve esa dedicación, sabiendo que la palabra de Dios es eterna, que no pasa de moda nunca. Entonces esos principios que procuro incorporar en mi vida son principios que me van a servir para toda la vida. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios que ya ha sido revelada, está en su palabra, y es para que nosotros la conozcamos y la pongamos en práctica. Y por otro lado, el propósito, porque me pasaba de confundir la voluntad de Dios y el propósito tiene que ver con aquella tarea, o directamente con esa tarea que Dios ha encomendado o encomienda a cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, al conocerla, yo la puedo aplicar a cualquiera sea la actividad que me toque desarrollar o llevar adelante. Pero por supuesto, para tener éxito en esa tarea, en esa actividad, yo debo aplicar la voluntad de Dios, o sea, qué es lo que a Dios le agrada, para obtener los resultados que en definitiva lleven gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Y sé que hay dos caminos, básicamente. Uno de ellos es tratar de trabajar a mi manera, es decir, yo tengo este objetivo en mi vida y voy a procurar organizarme para ir detrás de ese objetivo de manera independiente de Dios, algo que me propuse y que de alguna manera le puedo decir a Dios, acompáñame, yo quiero hacer esto y quiero que vos me acompañes, que me guíes. Y está el otro camino, que es el camino de someterme a Dios y procurar descubrir, para lo cual eso lleva un trabajo a partir de la humillación y de una búsqueda constante, porque tiene que ver con negarme a mí mismo, pero sí estar atento a lo que Dios me está pidiendo, especialmente a mí, que tenga como propósito. Es una tarea ardua, me parece, porque tiene que ver con una búsqueda permanente en Dios, una relación personal, diaria, en la cual el Espíritu de alguna manera me va a guiar y me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer, o cuál es el llamado para mí, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y una vez que descubra o que Dios me revele ese propósito, puedo incorporar hacer su voluntad en esa tarea que puntualmente Dios me ha llamado. Y hoy quiero compartir con la ayuda del Señor el propósito que tuvo con un hombre llamado Jonás. Hubieron muchas personas a las cuales Dios llamó con un propósito específico. Uno de ellos fue Juan el Bautista, tuvo un propósito muy específico,
que hizo su voluntad. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento, preparaba los corazones de las personas para que vayan recibiendo al Mesías. Con Moisés tuvo el propósito de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Con Nehemías tuvo un propósito marcado de poder hacer la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Con el rey David muchas veces lo hemos escuchado. Pero, ¿quién era Jonás? ¿Quién era este hombre con debilidades y con muchas cosas parecidas a las nuestras, o por lo menos a las mías? ¿Alguien sabe qué significa el nombre Jonás? Significa paloma. Jonás es uno de los llamados profetas menores en la Escritura, que vivió aproximadamente, para que tengamos una idea, año 788 antes de Cristo, durante el reinado del rey Jeroboam. Y dice el capítulo 1, verso 1, comenzando la historia en la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos, para que se entienda un poquito mejor. Dice el verso 1, había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai, y un día el Señor le dijo a Jonás, quiero que vayas a la ciudad de Nínive. Era una ciudad pagana que no pertenecía al pueblo de Israel, una ciudad donde el pecado crecía cada vez más. Y sabemos que el pecado afrenta contra Dios. Y la orden que Dios le da es que avisa a esa ciudad que voy a acabar con ella, porque la maldad me es obvia. Dios está encomendando una misión, le está dando un propósito a Jonás para que él cumpla, y que de alguna manera, si bien es una orden, lo está invitando a Jonás a que él se sume a algo que Dios quería hacer en esa ciudad de Nínive. Y dice el verso 3, pero Jonás quiso escapar del Señor. Se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su peaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor, para el lado opuesto al que el Señor le estaba pidiendo. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Jonás? Porque rápidamente pensamos, pero Jonás, no te vas a ir al lado opuesto al que te está mandando Dios. Pero pregunto, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Jonás? Era una ciudad donde el pecado crecía cada vez más. Y él tenía la misión de ir a decirle que Dios iba a destruir esa ciudad. ¿Qué hubieras hecho? Dios luego desata una tormenta. La tormenta era tan fuerte que el barco corría peligro de quebrarse en dos. Entonces los marineros, por orden del capitán, empiezan a tirar parte de la carga para aligerar el barco de ese peso. ¿Y qué hacía Jonás? Dormía en la parte más baja del barco. Dormía. Entonces ellos deciden echar suertes para ver quién era, que de alguna forma Dios revele quién era el culpable de esta situación. ¿Y quién sale? Jonás, elegido. Jonás luego revela su identidad y dice, la culpa es mía, yo soy hebreo y estoy de alguna forma huyendo de lo que Dios me pide, y le pide al capitán que lo tiren a él al mar, que lo arrojen al mar. Ahora, esa desobediencia, quiero subrayar esto, la desobediencia, Dios le había pedido que haga esto, Dios le había dado una misión, Dios quería que cumpla con un propósito, y él hizo todo lo contrario. Esa desobediencia, o cuando estamos en desobediencia,
no tan solo afecta mi vida, porque él estaba en peligro en ese barco, sino también afecta la vida de otras personas. Eso tengo que saberlo. Estas personas se veían afectadas, pero sin saber qué es lo que estaba pasando, hasta que revela Jonás lo que estaba sucediendo. Ellos intentan luego remar con sus propias fuerzas, intentan llegar a la orilla de alguna manera, tratan de arreglar esa situación con su propio entendimiento o lo que ellos entendían que era correcto, hasta que invocan al Señor y luego, escuchando lo que le había dicho Jonás, hacen eso, lo arrojan al mar. Y que pasa al verso 17, ese sí lo vamos a compartir. En el verso 17 vemos lo que sucede, que el Señor, sabiendo todo esto, había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó, y esto es una intervención milagrosa, porque dice que pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. Luego, a partir del capítulo 2, Jonás, después de haber pasado todo lo que pasó, se arrepiente, clama al Señor, Dios lo escucha, como también puede escucharte o puede escucharnos desde el lugar más profundo al cual hayamos caído, en el pecado, en la desobediencia. Escucha a Jonás. ¿Y qué sucede luego de ese arrepentimiento? Porque la oración que Jonás hace es una oración que nace realmente de un corazón arrepentido, de un corazón que brota un deseo genuino de cambiar de actitud, porque estaba padeciendo las consecuencias. Y dice el verso 10 del capítulo 2, entonces el Señor ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Dios tiene el control de todas las cosas. Y en el capítulo 3, el Señor, dice el verso 1, el Señor habló por segunda vez con Jonás. Le está dando una oportunidad más a Jonás. Y le dijo, nuevamente, quiero que vayas a esa gran ciudad, a la ciudad de Nínive, donde el pecado abunda, y que avises lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor, esta vez obedece al Señor, y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Al llegar, dice el verso 4, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz, Nínive será destruida dentro de 40 días. Ese era todo el anuncio que él tenía que hacer. ¿Y qué sucedió? Verso 5, la gente de Nínive le creyó a Dios. Anunciaron ayuno desde el más importante, desde el rey, hasta el más humilde, se vistieron con ropa áspera. Dice el verso 10, Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, que había un arrepentimiento, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Dios tenía pensado destruir, vio el arrepentimiento de la ciudad y no lo llevó a cabo. Dios, esto no es novedad, Dios tiene un corazón lleno de misericordia y muchas veces lo hemos recordado en la cena del Señor. Y Dios perdona, está bueno que lo subrayemos, Dios perdona un corazón arrepentido. Lo que está en el corazón de Dios siempre gira no en torno a las cosas materiales, gira en torno a las personas. Porque Él vino
a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Gira en torno a los seres humanos, a las personas. Y el último capítulo, Jonás 4, dice el verso 1, esto es algo que cuesta entender, pero digo, muchos de nosotros tal vez nos parezcamos a Jonás. Dice a Jonás, una vez que vio Jonás la actitud, la reacción de Dios, no le gustó nada que Dios salvara la ciudad. ¿Y qué pasó? Se enfureció. Lo que debería ser motivo de alegría produjo todo lo contrario en la vida de Jonás. Y el verso 2 dice, entonces oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestras gran compasión, que no te enojas con facilidad, estás lleno de amor. Yo lo sabía, estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo, porque la esencia del corazón de Dios es esta, es amor. Dice el verso 3, ahora Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Entonces, verso 4, el Señor le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado, Jonás? ¿Por qué estás tan enojado? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra, esperando ver qué pasaría con la ciudad. Aún en su corazón giraba el deseo tal vez de que Dios destruya la ciudad. Y a veces, tristemente, esta postura la tenemos. Dice el verso 6, el Señor Dios hizo que una planta de ricino, que en la otra versión dice una calabacera, creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Y Jonás se puso muy contento con esa planta de ricino. Hasta ahí vamos bien. Pero al amanecer del día siguiente Dios había dispuesto que un gusano, que Dios tenía todo el poder para hacerlo y el derecho, atacara a la planta de ricino y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente, como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Él se sintió a punto de desmayarse y queriendo morirse dijo, prefiero morir a tener que vivir así. Entonces Dios le preguntó, ¿de verdad, otra vez, estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? Y Jonás le respondió, claro que sí, estoy que me muero de rabia. Verso 10, entonces el Señor le dijo, tú no moviste ni un dedo por la planta de ricino. No hiciste que creciera. En una noche nació la planta y murió la noche siguiente. Tú sí puedes preocuparte por ella, pero no puedo yo, le dijo Dios, preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120.000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo, porque el pecado cauteriza la mente de las personas y donde hay muchos animales. Conclusión, no somos muy diferentes a Jonás, o al menos yo.
Nos olvidamos muchas veces que somos solamente siervos y que tenemos el privilegio simplemente que Dios nos invite a ser parte de lo que Él hace en la vida de las personas. Nos olvidamos con facilidad. Los intereses de Dios siempre debieran estar sobre nuestros intereses. ¿Cómo le podemos decir a Dios, yo quiero hacer esto, bendecime, acompáñame? Señor, ¿qué querés que haga? Cuando uno desobedece a Dios, lo vimos en Jonás, no retrasamos los planes de Dios porque finalmente Dios lo tenía planificado y Dios cumple lo que tiene previsto en el tiempo que Él lo determina, pero pierdo tiempo, perdemos tiempo. Sufrimos innecesariamente cuando desobedecemos a Dios, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y vamos para otro lado, y también lastimamos a otros. La voluntad de Dios es que yo sea obediente, que haga la jugada más simple, que es obedecer, y que de alguna manera pueda conscientemente descubrir el propósito lo antes posible de dónde Dios me quiere. Y una vez que tengo claro dónde Dios me quiere, ocuparme de incorporar o de poner en práctica esos principios que conozco y que tienen que ver con la voluntad de Dios para tener éxito en esa tarea que Dios pone en mis manos, que por lo general es para bendecir a otros y como consecuencia bendice mi vida. ¿Se acuerdan Mateo 6:33 que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas vienen por añadidura? Eso tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Esto debería convertirse en mi principal tarea diaria, el despertarme y buscarlo en oración, buscarlo en la lectura de la palabra, buscarlo en el devocional, como dice Efesios 5:10, considerando lo que agrada a Él, no lo que yo quiero. Debería esto convertirse en la tarea, en el trabajo más importante y el resto, lo que me toque hacer, algo secundario. Pero mi principal faena diaria debería ser esto de poner a Dios en primer lugar. No posicionalmente, porque yo no puedo ponerlo a Dios en primer lugar. Se refiere a que sea la prioridad en mi vida. A que lo que conozco lo ponga en práctica. Ahora, ¿en qué situación estás? Yo quiero preguntarte esto y cuando te pregunto esto me estoy preguntando a mí mismo también. ¿En qué situación estás? En la que Dios te pide algo que sabés que tenés que hacer, por más difícil que parezca esa situación, porque en este caso de Jonás no era nada sencillo ir a decirle a toda una ciudad que Dios la iba a destruir. ¿En qué situación estás? ¿En esa que Dios te está pidiendo que hagas tal cosa por más difícil que sea y que de alguna forma estás yendo para otro lado y que estás afectando a otros por no estar obedeciendo lo que Dios te está pidiendo? Pregunto, ¿estás en esta situación? ¿O estás tal vez adentro del pez, allá en el fondo? Porque desobedeciste a Dios y estás allá, en el fondo, en la oscuridad, sin saber qué es lo que está sucediendo. Lo único que sabes es que a causa de la desobediencia estás allá, al fondo del todo, en la oscuridad. O tal vez estás viviendo la segunda oportunidad
porque decidiste arrepentirte, pedirle perdón a Dios y decidiste obedecer porque lo otro no funcionó. O estás enojado porque no sos el centro de la escena, porque no sos el más importante, porque es Dios el importante, y tal vez estás enojado porque Dios no está haciendo lo que vos querés que haga. ¿Cuál es tu situación? O tal vez sos un habitante más de Nínive, que estás viviendo en la ignorancia y que no sabes que si no te arrepentís, no hay vida eterna, hay destrucción. Y si estás en esta situación, quiero decirte que ese Dios de amor y de misericordia te está dando la oportunidad de irte hoy de este lugar con la seguridad de la salvación. Porque si hay un corazón arrepentido, que Dios en este preciso momento tiene la capacidad de verlo y lo está viendo, Dios puede perdonar todos tus pecados, Dios puede darte paz, como ese pasaje que leía Robert hoy, justificados pues por la fe, entonces tenemos paz porque nuestros pecados son perdonados y porque hay vida. Si estás en esta situación, quiero decirte que el Señor, y termino con esto, no retarda o no tarda en cumplir su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque Él desea que todos, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Así que quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Ya pasó la media hora. Y vamos a orar. Y vamos a decir a Dios, Dios, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tener una hoja de ruta, un mapa de ruta claro, clarísimo, por dónde transitar, por dónde ir. Señor, te pedimos perdón por nuestras torpezas, te pedimos perdón porque muchas veces, al igual que Jonás, no cumplimos con el propósito que tenés para nuestra vida. Nos vamos para el lado opuesto. Señor, y muchas veces nos encontramos en la oscuridad como consecuencia de esa desobediencia. Y no es agradable para nada. Por eso te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad. Te clamamos que nos des una segunda oportunidad. Pues no hay nada más lindo que obedecerte, porque es tu bendición la que enriquece y no añade tristeza. Gracias porque sos un Dios de oportunidades. No queremos afectar nuestra vida, no queremos dañarnos como consecuencia de la desobediencia y ni queremos dañar a otros tampoco. Padre, y si hay en medio nuestro alguien que aún no te conoce, queremos que obres en su corazón y en su mente para que esta persona pueda ver que hay destrucción en su vida si no hay intervención divina. Pero gracias porque estás presentando en esta mañana la oportunidad de salvar un alma a partir de humillarse como hizo este pueblo, de reconocer en el Dios de Abraham,
de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, la salvación. Gracias por el Mesías, por Jesucristo, porque gracias a que Él murió y estuvo 3 días, así como Jonás también estuvo 3 días en ese pez, el Señor estuvo 3 días en el fondo, pero al tercer día resucitó, y gracias a que Él resucitó, todos aquellos que creemos en Él tenemos vida eterna. Así que gracias. Gracias te damos por la bendición de formar parte de la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos y por cada uno de los dones que le has dado a cada uno de ellos que bendicen nuestras vidas. Así que te alabamos, te bendecimos, te pedimos que nos despidas, Señor, con tu paz y con tu bendición también. En el nombre de aquel que pronto viene, el Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a despedirnos esta mañana cantando esta canción y que podamos identificar si hay algo que está impidiendo que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, que podamos entregárselo. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, yo quiero moverte. Mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias porque nos tenés tanta paciencia. Gracias, Señor, porque vos siempre renovás tus misericordias para con nosotros todas las mañanas. Señor, y esa gracia que vos nos das, que no merecíamos, vos nos estás pidiendo que se la demos a otros, Señor. Que otros conozcan de tu amor, Señor. Y muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, con que ya somos tus hijos. Y vos nos estás pidiendo más, Señor. Por eso, líbranos de tener la actitud que tuvo Jonás, Señor, que muchas veces la tuvimos. Señor, de estar quejándonos, de estar perdiendo el tiempo, cuando hay un montón de gente que se está perdiendo afuera, Señor. Señor, que podamos tener el corazón que tuviste vos en la tierra, Señor, y que tenés también. Y que nos mueva, Señor, tu amor, tu gracia, y que eso nos lleve, Señor, a que otros te puedan conocer, Señor. Y si hay algo, como cantábamos en esta mañana, Señor, si hay algo que estamos poniendo en primer lugar en nuestras vidas y que nos impide, Señor, ser embajadores de tu gracia, de tu evangelio, que podamos entregártelo, Señor, y nuestro deseo es ese, como cantábamos recién. Si hay algo, te lo entregamos, Señor, y que vos puedas cumplir tu obra y tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo en familia. Gracias porque vos estás acá en medio nuestro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Damos por finalizada la reunión. Que tengan una bendecida semana.